buenos días, bienvenidos a Seguridad de Sistemas. Espero que la mayoría haya aprovechado el trabajo por los puntos extras, la actividad que tenemos, la actividad 3, ¿no? Bueno, el día de ayer hemos quedado en revisar esta actividad 3 porque era importante complementar todo lo que hemos hablado referente a la gestión de riesgos. Recordemos un poco. Cuando hablamos de construir un sistema de gestión de seguridad de la información, este sistema se construye con la ISO 27001, que nos indica los prerequisitos que debe cumplir ese sistema, apoyado por la ISO 27002 de Guía de Buenas Prácticas en el ámbito de la informática específicamente, y además ambos centrados en la ISO 27005, que es la gestión de riesgos. ¿Ok? Hemos revisado ayer un documento que nos habla de la gestión de riesgos de la ISO 27005, una metodología para poder hacer la gestión de riesgos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo identificar los valores de los activos, el valor del activo? ¿Cómo definir el valor de activo que gira en base a un activo? ¿Qué es lo que gira en base, qué es lo que gira alrededor de un activo que permite generar este valor? Son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Ambos, cada activo de información, a partir de esos tres pilares, se genera un número que nos permite generar un valor del activo. ¿Sí? De la misma forma, se puede ponerle un valor a las amenazas, un valor al impacto. Y generamos una fórmula que se llama riesgo. Riesgo igual a la probabilidad de las amenazas por el impacto que va a generar. ¿Sí? Activo, probabilidad de amenazas, impacto que va a generar. Entonces, de esa forma, calculamos el riesgo de un activo. ¿Sí? En resumen de lo que hemos hablado el día de ayer. Como les decía, en nuestra plataforma tenemos, tenemos para que ustedes revisen todo lo que estamos viendo de fundamentos y además tenemos un punto 5, una visión de lo que es la gestión la gestión del riesgo desde este punto de vista. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que es la gestión del riesgo, cómo es que se hace la gestión misma. Y ustedes tienen que revisar esto, les sugiero que revisen, pero más que todo tenían que revisar para hoy día. Es decir, para hoy día debían haber hecho una revisión y generar un mapa mental de este documento que habla de la gestión de riesgos, una guía de aproximación para empresarios. Es decir, no es un documento difícil de entender, es muy fácil de entender. Y además bastante estructurado, que habla en función de lo que ya hemos visto, pero como les dije, el riesgo es administrado en cada organización de forma distinta. Pudiera haber una fórmula para saber, para medir el riesgo de un activo, o puede existir otra fórmula. Lo importante es que se llegue a una definición de que podamos estar de acuerdo en que se ha definido o se ha establecido un nivel de riesgo en ese activo, ¿no? Y la gestión del riesgo hasta eliminar el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizan una u otra fórmula, no hay ningún problema, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver esta que han presentado por 5 puntos. Vamos a hacer aleatorio. Vamos a empezar con Helmut. Helmut Mauricio Alba, ¿está acá? Helmut, Buenos días, Inge. buen día, buen día. Voy a compartir mi pantalla. A ver, coméntanos a rasgos generales los principales puntos que has podido entender del documento. Ok,
Lo que entendí, bueno, y lo que abarca más que todo el documento son tres puntos importantes, que son primeramente los conceptos, después las actividades que realiza la gestión de riesgos, en todo caso serían los principios, el marco de trabajo y los procesos. Y además la gestión de riesgos basada en lo que es la seguridad de la información, ¿no? En la parte de conceptos lo que incluí fueron los principales, que son activos, amenazas, vulnerabilidad, impacto y probabilidad, y que en conjunto impacto con probabilidad dan origen a lo que es el riesgo, ¿no? Y para el riesgo hay, bueno, en todo caso, el análisis de riesgo y el tratamiento del riesgo, ¿no? Que sería evitarlo o eliminarlo, reducirlo, asignarlo a un tercero o en todo caso aceptarlo, ¿no? Esto dependiendo de qué, de qué tan probable sea, ¿no? Bueno, después en las actividades está lo que son los principios, el marco de trabajo y procesos. Eh, bueno, más que todo está enfocado en los procesos, que sería de comunicación y consulta, determinar el contexto, la valoración de riesgos, el tratamiento y el seguimiento y revisión, ¿no? Además de que la valoración del riesgo está compuesta de identificar el riesgo, analizarlo y evaluarlo, ¿no? Ujú. Después está lo que es la seguridad de la información, bueno, la gestión de riesgos basada en la seguridad de la información, ¿no? Que además de tener sus tres propiedades, que son la confidencialidad, integridad y disponibilidad, también posee el mismo proceso, ¿no? Pero esto ya está más enfocado a lo que es proteger la información, ya sea en datos que estén almacenados digitalmente o en papel, como se menciona en el texto, ¿no? Y además también tiene el mismo proceso, que sería comunicación, establecimiento del contexto, la valoración del riesgo, tratamiento y aceptación del riesgo y la revisión y monitorización, ¿no? Ujú. Todos estos, que, bueno, están para evitar el riesgo y, bueno, hacer su respectivo análisis y dar una evaluación, ¿no? Y ver qué medidas pues, se pueden tomar. Ok, ok, de acuerdo. Principios, marco de trabajo, procesos. Perfecto. Está bien, muchísimas gracias, Germán. A ver, vamos a ver ahora quién me tinca, que puede ser muy bueno. Vamos con Lisbeth Shirley. Lisbeth Shirley, buen día. Amorraga, Buenos días, licenciado. Sí, ¿cómo sí, estás? Bueno, voy a proyectar entonces. Dame un segundito. está bien. Sí, primeramente la gestión de riesgos no solamente abarca lo que son, abarca también lo que son en la parte de alimentos, en la parte de medioambientales, en la parte de trabajos, o inclusive o sea, en la parte de lo que estamos hablando, lo que sería seguridad. Ujú, Tenemos algunos conceptos que podemos recalcar. Uno de ellos es como lo muestra en la imagen de un bebé, es decir, que es vulnerable al igual que un bebé y ujú. que, ¿cómo? Sí, sí, adelante. Ah, ya está bien. Y que también, mm, también, o sea, se muestra lo que es al lado como un medio ambiente, o sea, que puede estar, mm, ¿cómo sería? Que puede estar, como decir, que puede tener riesgos y que en cualquier momento esos riesgos pueden tener consecuencias. O la probabilidad, como un ejemplo lo tenemos de los dados, que a veces, bueno, esa es la descripción, imagen, y ahí están sus fichitas. Después tenemos lo que son los activos, que en algunos casos también está como, ahí está en su imagen.
y que a veces la gestión de riesgos, como su nombre lo dice, nos trae lo que es desde la amenaza a la vulnerabilidad, y quien ocasiona todo eso es el activo. Y al final se dice que la probabilidad es solamente un cierto número, al igual que el riesgo. También tenemos algunas preguntas como, mm, ay, no puedo ver las preguntas. Eh, sí, esas. Y ahí lo puede hacer un poquito más de zoom, por favor. Y ahí está. ¿Cómo se mide el nivel de riesgo? No, al ladito es. Bueno, antes de lo que se mide el nivel de riesgos, primero lo que se hace es como decir, se analiza lo que es el riesgo. Una vez ya analizado, sería a la izquierda. Estamos en la parte de conceptos. Una vez analizado sí, más abajo, más abajo, ahí está. Ya, no, primero, ¿cómo se mide el nivel de riesgo? Bien, tenemos la siguiente fórmula que sería impacto por probabilidad, eso va a ser igual a riesgo. Y se calcula como en la siguiente gráfica de abajo. Generalmente, cuando se miden los riesgos, hay que tener cuidado de que no tengamos muchos riesgos, porque mientras más se va bajando mientras más tengamos riesgos, es más difícil de analizarlo. Bien, se dice, ¿qué hace con los riesgos? Bien, primero se analiza lo que es el riesgo y luego se evalúa, según ese análisis que se saca, se evalúa y se saca lo que es, a veces digo aquí en un hospital, primero se recibe a un paciente, se analiza qué tipo de enfermedad tiene y según su tipo de enfermedad se le realiza algún tipo de examen o evaluación. Bien, tenemos algunos casos como para la protección, podemos tratar de hacer de que el riesgo sea más pequeño o compartirlo a otras terceras personas o simplemente examinarlo. Tenemos la siguiente gráfica de probabilidad más abajo y bueno, nos podemos ir al siguiente punto, por favor. Sí, el siguiente punto es gestión de riesgo, principios, marco de trabajo y proceso. En ese aspecto, tenemos que el cumplimiento estos primeros son los principios básicos de los riesgos. Esto implica el cumplimiento de esos principios que se le otorga algo así como normas. Más abajo, por favor, Licencia, estamos en el medio. Sí. Luego otro tenemos en el ámbito, o sea, en las estrategias que se va a ir realizando, eso puede ser con diferentes técnicas, como una de ellas sería lo del calendario, ponerte otro tipo de estrategias, algunas revisiones que se podría hacer para así tratar de trabajar mejor y el proceso sea mucho más accesible o mucho más bueno. Bien, dentro de eso tenemos lo que es la política. Esto es porque atrae a diferentes cuestiones, es decir, que a través de la política se puede tener diferentes normas y esto es lo que genera un mayor trabajo para que se pueda organizar entre equipo. Bien, luego tenemos lo que es el segmento de validación. No, estaba bien, digamos. Abajo, por favor. Sí, tenemos unos 5 puntos, entre ellos está la comunicación. El segundo punto es lo que es el análisis que se hace. El tercer punto es el afecto que se le da al riesgo. El cuarto punto es las consultas. El quinto punto es la verificación. Dentro del cuarto punto tenemos lo que son algunas preguntas. No puedo leer por la fichita. Y nos iremos al último punto. Sí, esas preguntas. Y al último punto que sería, más digo, por favor. Sigue. Bien, vamos a la gestión de riesgos de la seguridad de la información. Bueno, en aquí tenemos lo que son unos cuatro elementos importantes, que es la confidencialidad, la integridad, la información y el otro no se puede leer. Bien, dentro de eso tenemos lo que es bien debemos de, no puedo leer la fichita. Bien, después de eso tenemos lo que son ah, no se puede leer, sí.
Esto. Bueno, para los riesgos va a depender mucho del tipo de software o hardware, o también depende de lo que son las redes o algunos edificios o personas que están involucradas en este tipo de riesgos. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Al decir que estamos en riesgo, no solamente se habla de lo que son softwares o hardware, porque también puede correr riesgos o lo que son las redes o algunas organizaciones o inclusive personas. Después de esto, tenemos lo que es diferentes puntos. Más arriba, por favor. Dice. Bien, primero está lo que es la comunicación. Para realizar que esto sea mucho más comprensible, debemos de tener una buena comunicación entre equipo. Luego está lo que es esto era mantenibilidad. Me olvidaba ese dibujito. El segundo punto era, bueno, la efectividad, ¿cómo sería? Sí, la efectividad que le estamos dando al riesgo, es decir, que mientras más nos ambientamos con el riesgo, va a ser mucho más mejor trabajar con ello. Otro punto sería buscar otros riesgos, es decir, buscar más información sobre a lo que nos estamos arriesgando, a lo que estamos tratando de ver y tratando de solucionar. Otro punto es a ver o sea, ver en qué estado está el riesgo, si está a nuestra disponibilidad o no. Otro punto es ah, darlos, ¿cómo sería? O sea, seleccionar aquellos riesgos que ya están siendo mejorados y así apartarlos aquellos que ya no están, o sea, dar evaluaciones. Otro punto sería, bueno, en este punto es muy importante debido a que una vez que ya se haya hecho ya se ha hecho un análisis, ya se ha hecho lo que es la parte final, que sería solucionar ese problema, entonces lo que hacemos es tranquilizarnos, despejarnos y así es como decir, ya sentirnos un poco mejor y aliviados y así para un punto final que sería el escaneo. Bien, este penúltimo punto tenemos algunos beneficios o tratamientos que se puede realizar para que así se pueda trabajar mejor en la parte del descanso. Y eso sería todo. Y sí, eso es todo ahí. Perdón, yo hablando con el micrófono apagado, perdón, disculpe. En la grabación va a salir lo que he hablado, porque nos graba todo el ambiente, esta herramienta. Ok, te decía que tu trabajo como mapa mental está espectacular, está muy bien hecho. Se nota que dominas la iconografía, dominas los conceptos a través de que estas imágenes te sirven a ti para reconocer lo que se necesita. Si yo les doy un mapa mental a todo el mundo para que estudien desde un mapa mental, es muy difícil porque los mapas mentales son muy propios de cada persona y cuando una persona puede explicar un mapa mental no es lo mismo para otra persona porque cada imagen que se tiene puede cambiarte la figura, ¿no? Entonces tú puedes entender un icono de distinta forma y pues ese es el problema. Entonces un mapa mental es algo muy íntimo, muy de uno solo y esto sirve para poder estudiar. Entonces si uno hace un mapa mental como el que ha hecho Lisette, entonces, y lo puede explicar a este nivel, pues es un excelente trabajo y una forma de aprender. Acuérdense de mí, este mapa mental de Lisette le va a cambiar la vida en el futuro y cuando esté en el mercado laboral y se encuentre con ese tipo de cosas, va a estar súper bien actualizada y además con el conocimiento apropiado, que es lo que perseguimos en esta asignatura. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lisette. Vamos con... Gracias a usted. Muy buen trabajo, además. No te puedo poner más de 5, pero muy buen trabajo. Muy bien. Vamos con Ismael David Angulo. Buen día. Ismael. Ismael David Angulo está. A la una, a las dos, a las tres.
Veamos a Dylan Alejandro. Buen día, Dylan. ¿Estás acá? Ya dije, ¿Cómo estás? Un ratito que cargue. Ok, ¿cómo le amplío esto? Ah, se fue en dos. Inge, no prefiere que yo le comparta mi pantalla, que es un poquito grande, entonces no pude meterlo todo en un solo PDF. Dale, mejor. Dame un segundito. Voy a ver si puedes, si tienes permisos, ¿ok? Y voy a dejar de compartir, dejar de presentar. Sigo grabando, sí, sigo grabando. Vamos a poner los controles. Compartir pantalla. Adelante, Dylan. Inge, de hecho, quitó los permisos. La verdad, al revés. ¿Y por qué está así? Mi configuración tiene que ser al revés. Bueno, ya está. Gestión de anfitriones. Ok, ya está. Puedes, por favor. Ok. eh, ¿Se logra ver la pantalla? Sí, sí, adelante, por favor. Ok. Bueno, básicamente esto es todo el mapa mental. Como idea principal tenemos lo que es la gestión de riesgos. Empezamos por la parte izquierda en la cual lo tengo los conceptos. Primero vamos a lo que es un activo, que es cualquier tipo de dato o cosa en total que sea necesario para desempeñar las actividades del día a día. O sea, que es fundamental para la empresa o compañía. Después tenemos lo que es una amenaza, cualquier circunstancia que al cumplirse afecta negativamente sobre los activos. Tenemos lo que es vulnerabilidad, que básicamente es algún tipo de fallo en su seguridad que pueda ser explotada. Después tenemos lo que es un impacto y al final tenemos lo que es probabilidad. Ahora dentro de lo que viene a ser todo lo que causa o el, el orden que lo que causa en realidad, tenemos lo que una amenaza explota una vulnerabilidad que a la vez daña a un activo, el cual hace un impacto. ¿Qué es un impacto? Es el porcentaje de degradación del valor de un activo. Deteniendo de este modo, tenemos lo que llega a ser el nivel de riesgo, el cual es el impacto por la probabilidad, que es el nivel de riesgo en total. Eh, Esto es acá. Ahora, el análisis de riesgo en sí llega a ser lo que es la clasificación de los riesgos como tal, que puede ir de bajo, leve, moderado, grave, crítico. Eso ya depende mucho de nosotros. Después tenemos lo que es el tratamiento de riesgos, que básicamente lo que intentamos hacer en esto es una de estas cuatro acciones. La primera que sería transferir, que básicamente es que se trata en intentar llevar ese riesgo a otro activo. Después sería, el otro es evitar, o sea, básicamente intentar que el riesgo siga ahí, pero intentar evitarlo. Después sería aceptarlo, que es básicamente aceptar el riesgo, que existe el riesgo, pero que es muy poco probable que suceda. Y el último, que es mitigar, el cual básicamente es simplemente borrar el riesgo. Después tenemos este lado, lo que es ya como tal la gestión de riesgos. Bueno, esta parte no lo pude hacer de otra manera porque no encontraba alguna No hay imagen o problema. palabras exactas. Entonces, dentro de la gestión de riesgos nos basamos en ciertos principios que básicamente son todos los de acá: proteger el valor, ser parte integral de todos los procesos y demás. Después tenemos una política, los objetivos de tener la política llega acá: llevar a cabo la gestión de riesgos, relación contra las políticas de la empresa y demás. Eh, Como consiguiente tenemos lo que viene a ser acá. Pues está un poco eso. La gestión de riesgos en sí llega a ser el tratamiento de riesgos más el análisis del riesgo, que está por acá. ¿Ok? Ok. Entonces, esto es lo que llega a ser la gestión de riesgos. Después, dentro de lo que es el marco de trabajo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es una revisión e incremento constante, aparte de una calendarización o cronograma de trabajo, como lo llaman. Después de esto tenemos lo que es las etapas del proceso ya, como tal.
que vienen a ser primero la comunicación y consulta, que es fundamental en cualquier empresa. Después tenemos la determinación del contexto, que se basa en estos objetivos, como criterios para emplear evaluación de riesgos, entre otros. Después tenemos la valoración de riesgo, que se divide en tres fases o tres puntos. Primero, que es la identificación, después el análisis y la evaluación. La evaluación básicamente es la clasificación de los riesgos por prioridad. Después tenemos lo que es el tratamiento, que es lo mismo que hemos visto en este otro punto, con estos cuatro puntos apartes, que es transferir, evitar, mitigar y aceptar. Y por último tenemos el seguimiento y revisión, que es, como dice su nombre, hacer un seguimiento a los riesgos y siempre revisarlos. Ahora, eso en cuanto a gestión de riesgos como tal, que puede ser utilizado en varios ámbitos, pero si nos enfocamos un poco en lo que es la seguridad de la información, gestión de riesgos en lo que es la seguridad de la información, tenemos primero que los activos pasan a ser información, mientras que todos los demás conceptos se mantienen. Las amenazas obviamente llegan a ser por uno de estos tres tipos, por desastres naturales o cualquier imprevisto natural, después por errores humanos o por errores tanto del software como del hardware. En cuanto a las etapas del proceso de gestión de riesgos, tenemos los mismos puntos, con la diferencia de que acá en la valoración de riesgos, en cuanto a la identificación, nos dividimos en dos. Primero, que son los primarios, la información primaria, la cual es información esencial para el desarrollo del negocio, información que es vital para para la empresa en sí. Y después tenemos la información de soporte, que básicamente simplemente son los programas que estén corriendo dentro de nuestro hardware. Seguido de esto, tenemos un último punto que es parecido a lo que es el seguimiento y revisión, que es revisión y monitorización, que básicamente se encarga de analizar los riesgos cada cierto tiempo, nuevamente analizando obviamente qué hacer con qué riesgos y analizando si es que aparecen nuevos riesgos. Ahora, dentro de la estimación de riesgos tenemos básicamente cuáles son las causas de cada riesgo. Pérdidas financieras, costes de reparación, entre otros puntos. Y como último punto tenemos lo que viene a ser la aceptación de los riesgos. ¿Qué hacer con cada uno? Y en caso de aceptar, bueno, primero se contrasta obviamente con un coste-beneficio. ¿Cuál es el costo de aceptar o mitigar en todo caso? Y en este punto es importante saber que muchas veces es más beneficioso aceptar el riesgo que intentar mitigarlo. Muy bien. Y En bueno, ese eso último es todo. puntito, no sé si puedes volver un puntito, quiero acotarles algo a todos. Sí, a ver, cuando hablamos de la aceptación del riesgo, es muy interesante. Los mismos sistemas de gestión de seguridad de la información procuran que cada uno sea responsable de sus acciones y en base al establecimiento de las políticas, cada uno es responsable de la ejecución o del cuidado o de la protección de algún activo. Es decir, el jefe de sistemas o encargado de sistemas, en las empresas puede existir un jefe de sistemas, encargado de sistemas, un CTO que le dicen, puede estar un vicepresidente de tecnologías, como quieran llamar. Esa persona tiene a su cargo principalmente el dar continuidad de negocio a partir de que esté disponible los activos informáticos, en este caso, para poder dar soporte a toda la organización. ¿Ok? Sin embargo, él no es el responsable del extravío o de la pérdida de un equipo. Es a una persona abajo que se le ha entregado ese equipo y tiene una responsabilidad. Y cuando aceptamos el riesgo, pasa lo mismo. Se le genera responsabilidades en dependencia del lugar donde está. No es responsabilidad del CTO eh, aceptar un riesgo que no le compete a él.
Es decir, hay un riesgo en la unidad de transportes de la organización. Digamos que tiene una unidad de transportes, es una empresa que hace transportes, full transportes, pero hay un riesgo en falta de mantenimiento de los motores de los vehículos. Eso no le afecta, no debería ser responsabilidad del jefe de sistemas, ¿no? ¿Verdad? ¿Se ubican? Del encargado del departamento de informática. Tiene que ser responsabilidad del de transportes. Entonces, la aceptación del riesgo también va por ahí. Yo acepto el riesgo porque soy responsable de ese riesgo. Y obviamente la alta gerencia y todo el resto tienen que aceptar el riesgo en función de esas responsabilidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente la organización acepta el riesgo porque no quiere invertir. Bueno, no invirtió, pues entonces si pasa algo ya sabe la organización, pero si no supiera la organización eso, entonces ¿a quién le caen? Al responsable y le vuelan la cabeza. Pero si toda la organización aceptó el riesgo, es decir, desde la alta gerencia, a través de estos sistemas de gestión de seguridad de la información, esta persona no va a sufrir que le corten la cabeza, sino toda la organización es responsable. ¿Se entiende? Es como decir, eh, es como poner, aceptar el riesgo es como asignarte activos, asignarte responsabilidades, obligaciones sobre un activo, punto, ¿sí? Y lo que le pase al otro activo es responsabilidad del otro. Pero si tú no informas y no haces que se acepte el riesgo a nivel de toda la organización, puede ser tu responsabilidad. Eso es muy importante. Estas ISOs hacen y protegen a las personas que implementan todo esto. Un sistema de gestión de seguridad de la información obliga al aprendizaje de la empresa, de los empresarios, de los que dirigen las organizaciones, a entender todo esto, de manera de poder ser conscientes de que se debe darle la verdadera importancia a todo esto. ¿De acuerdo? Y eso genera valor a la organización. Al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, cuando vemos el contexto, cuando vemos que debemos informar, cuando vemos que debemos monitorear todo eso y la evaluación continua, tiene que estar a cargo de la alta gerencia. Recuerden, seguridad de sistemas tiene que ser un objetivo estratégico de una organización. Como todos aquí ya han hecho gestión estratégica de empresas y las personas de informática no han hecho, voy a explicar así súper rápido. Una organización no puede hacer un sistema de gestión de seguridad de la información por estar a la moda o porque alguien le dijo. Tiene que ser parte del ADN de la organización a través de establecer esto dentro de su planificación estratégica como objetivos estratégicos. Ahora, los objetivos estratégicos están dentro de un plan estratégico. Este plan estratégico es el plan para poder ejecutar la misión que tiene la empresa. ¿Qué es la misión? La misión es lo que se hace día a día y genera valor para la organización con el objetivo de alcanzar la visión de la empresa. La visión de la empresa o la organización es dónde queremos que la empresa esté de aquí a unos años, a un mediano plazo, 4 o 5 años. Entonces, cuando vayan a una organización, una empresa, siempre van a ver eso, la visión, la misión, el plan estratégico, los objetivos estratégicos. Debajo de los objetivos estratégicos están actividades, indicadores de gestión y todo ese tipo de cosas que no vamos a entrar en detalle. Pero uno de los objetivos estratégicos debería ser mantener, las empresas que no tienen debería ser implementar un sistema de gestión de seguridad de información bajo la ISO 27001, 27002, enfocado en la ISO 27005 de gestión de riesgos. Cuando es parte de los objetivos estratégicos, es obligatorio que la alta gerencia esté involucrada. Esto no puede ser un proyecto solamente de la unidad de sistemas o la unidad de innovación o la unidad de informática de una organización. Esto tiene que ser parte esto tiene que tomarse desde la alta gerencia, desde lo más alto. Por eso, cuando se involucra dentro como un objetivo estratégico, obligadamente, los altos gerentes, la alta dirección, se van a involucrar y van a aprender estos conceptos. De hecho, debería ser obligatorio que ese documento que ustedes han analizado, todo empresario debería conocer eso, debería estudiar eso. De hecho, la mayoría lo hace. Todos lo hacen.
los que tienen una empresa mediana, grande y van a dirigir corporaciones, estoy seguro que leen eso. Algo interesante, este documento que ustedes han analizado es un documento generado por el Estado español a través de una fundación, a través de un órgano público que apoya a las organizaciones, que apoya a las empresas en España. Sí, o sea, no son documentos 100% académicos, ¿se han fijado? Son documentos orientados a la alta gerencia. Y la implementación del sistema de gestión de seguridad de información tiene que ser desde ahí. No puede ser un proyecto que lo proponga solo informática y ahí, ya háganlo, no se preocupen, no. Tiene que ser desde ahí arriba. Ese es uno de los mensajes que quiero que agarren, porque cuando acepten el riesgo, tienen que aceptar desde lo más alto. Porque si se deriva solamente la aceptación del riesgo a la unidad de sistema, estamos perdidos. Te van a volar la cabeza en cualquier momento y no va a funcionar. No va a funcionar. Por eso, en la norma ISO 27001 nos habla el punto 3 del contexto. En el contexto se habla de todo. Después habla de liderazgo, o sea, el contexto de la organización y todo eso. El siguiente punto habla de liderazgo. Ese punto de liderazgo, el punto 4 de la ISO 27001, habla precisamente de que el liderazgo debe ser a través de la alta gerencia y comprometer toda la organización a construir un sistema de gestión de seguridad de información o a mantenerlo como uno de los objetivos estratégicos de la organización. Y eso termina en este punto que acaba de explicarnos Dylan, la aceptación del riesgo. ¿De acuerdo? Eso, muchas gracias, Dylan. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Actualmente, si les despertó alguna duda, me avisan. Ok, perfecto. Sigamos. Igual, muy buen trabajo, Dylan. No te puedo poner más de 5. Me disculpo. A ver, vamos con algún otro trabajo. No. A ver, ¿qué ha hecho el Jürgen? Ya. A ver, vamos a ver. Eduardo no ha presentado. Ibelis, Alexandra. Ya. Vamos con Fabio Raúl. A ver. Fabio Raúl Bustamante era hacer un mapa mental estimado. ¿Ok? Entonces, saben que tenemos rangos, ¿no? De los trabajos a presentarse. Creo que se inscribió recién Fabio Raúl. Tal vez por eso lo hizo muy a la rápida. Entonces, no vamos a ver el de él. Deme un segundito, voy a escoger y voy a publicar. Digo, voy a compartir la pantalla. Deme un segundito. Falta. Dafne. ¿Dónde está? Compartir esta pestaña. Vamos a ver. Sí, excelente. ¿Cómo estás, Dafne? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Vamos a ver tu mapa mental. ¿Nos puedes explicar? Y yo voy... ¿O quieres proyectar también? ¿O desde aquí nomás? Sí, puede ser desde ahí nomás. Es que no lo tengo bien. Ok, gestión de riesgo. ¿A qué rama me voy? Ya, a lo que son los conceptos para empezar. Ok, a ver dónde está. Está ahí arriba. Bueno, en eso se tienen los principales conceptos como ser las amenazas, vulnerabilidad, el impacto y los activos. A las amenazas, la probabilidad de una amenaza por el, perdón, ingeniero. No, tranqui, no te preocupes, con calma. Pasa rápido. Si no recuerdas exactamente, pasas al siguiente punto. ¿Ok? Sí, lo siento, es que... ya, a ver, bueno, las amenazas tienen una probabilidad, la probabilidad de que estas sucedan más por... Ok, por no, el... como conceptos tenemos la amenaza, la vulnerabilidad, impacto y activo. ¿Sí? Ajá, Entonces, esto como conceptos. Sigamos la siguiente rama, no te preocupes.
Ya, a ver. ¿A cuál me voy? Más arriba hay un concepto que dice que las actividades cuyo objetivo es mantener el riesgo por debajo del umbral fijado se engloban en lo que es la gestión de riesgos. Ahora, más abajo. Entonces, lo que se hace con la gestión de riesgos, lo que tienen sus principales tareas, que bueno, están más arriba, que son lo que es el análisis de riesgo y el tratamiento de los riesgos. Y como esto, como bueno, una fórmula, por así decir, es lo que incluye el análisis de riesgos más el tratamiento de los riesgos, que son lo que implica la gestión de riesgos. Ahora, el análisis de riesgos tiene unas metodologías que son para realizar este análisis. Entonces, entre estas están las generalistas y las especializadas. Entre las generalistas son los que es el COSO, que es una organización americana que da marcos de trabajo en el ámbito de la gestión de riesgos. Y bueno, la ISO 31000 del 2009, que no es certificable, pero sí es una norma global. Y las especializadas, que son la MARJAIT y la ISO IS 27005 y la NIST SP, que es, bueno, la de Estados Unidos, de Estados Unidos. Y bueno, el análisis de riesgo tiene como fin averiguar el nivel de riesgo. Ahora, el tratamiento de los riesgos se, se- el tratamiento de los riesgos, que vendría a ser el nivel de riesgo, lo que trata de hacer es para aquellos riesgos que están encima del nivel del umbral de riesgo que es aceptable. Entonces, para tratar de se tienen diferentes opciones para estos tratamientos, que son aceptarlo, evitar o eliminar, reducirlo, mitigarlo y transferirlo, compartirlo o asignarlo a terceros. Ahora, este tiene lo que son sus procesos, y bueno, sus procesos, que entre estos están la comunicación y consulta, determinar el contexto, la valoración o precisión de riesgos, que entre estos se tiene que identificar el riesgo, analizarlo y proceder a hacer una evaluación de estos. Luego, después de esto, se procede a hacerle un tratamiento y después un seguimiento y revisión muy continuo para hallar nuevos riesgos que pueden existir. Ahora, se tienen sus principios básicos, o sea, los que sus, sus principios, que son esos siguientes, que son el proteger el valor, la parte integral, la parte de la toma de decisiones, tratar explícitamente la incertidumbre, el ser sistemática y demás. Ahora, esto tiene un marco de trabajo, en el cual el marco de trabajo tiene que permitir, está más abajo, lo que tiene que permitir es establecer y desarrollar objetivos, cumplir con la legislación y normativa, aplicar la política y proceso y la organización, organizar la formación y la comunicación y consulta a los interesados. Ahora, esto tiene lo que son la política, que, bueno, tiene que tratar los siguientes puntos, que son los motivos para llevar a cabo la gestión de riesgos, la relación con otras políticas de la empresa, responsabilidades y redención de las cuentas en el proceso, medición del desempeño y recurso de disposiciones, y el compromiso de revisión de los marcos. Ahora, la gestión de riesgos en la seguridad de la información. Bueno, esto sí,
está enfocado para, bueno, cualquier tipo, para los activos de información, que ya puede ser que son la información importante para la empresa, que puede estar en digital o en papel. Bueno, para esto se tiene un proceso para que son los mismos que anteriormente se dijeron, pero enfocados a la seguridad de la información. Ahora tenemos la comunicación, que es importante que se comuniquen el personal entre sí para que sepan cuáles son los riesgos que hay. Luego está el establecimiento del contexto y la seguridad de la información. Bueno, entonces, ¿qué es el establecimiento del contexto? Que, bueno, se tiene que definir un ámbito y los límites de esta gestión. Y, bueno, lo que son valorar los riesgos de la seguridad de la información. Y esto es la identificación de, bueno, los activos primarios y de soporte. Luego el análisis y estimar los riesgos que, bueno, pueden ser en pérdidas financieras, pérdidas de activos, reputación, imagen y disminución de rendimientos. Eso se tiene que tomar en cuenta. Y se procede a hacer una evaluación. Bueno, luego de esto una vez ya evaluado y eso, se tiene que hacer un tratamiento de riesgo y la aceptación de este, o la aceptación de este. Y luego se tiene que hacer una supervisión continua, una revisión y monitorización. Ok, ok. Perfecto. Muchísimas gracias, Daphne. Excelente. Está muy bueno tu mapa mental. Como vieron todos, este mapa mental es en función de lo que Daphne comprende, ¿eh? Es en función para ella, ¿no? Entonces, no, si el mapa mental para ti, para cualquier persona es de esta forma, está muy bien, está súper bien también. Está súper bien el anterior y el anterior, ¿se dan cuenta? Súper bien. Una de las cosas que se me olvidaba, a ver, la herramienta Miro, que han utilizado sus compañeros anteriores, es una muy buena herramienta colaborativa. Es un sistema, una herramienta colaborativa que les permite no solamente hacer este tipo de diagramas o presentaciones, sino permite hacer presentaciones, trabajos y todo eso. Sí se los recomiendo para que lo usen. Hay un montón de herramientas parecidas a Miro, ¿sí? Hay otras más. Stormboard, está... se me fue el nombre del otro. Bueno, son varios. Pero el de Miro es muy interesante porque les comento que a nivel empresarial estamos usando mucho eso para hacer las presentaciones, para explicar los proyectos, para trabajos y muchas cosas. Está re interesante al momento de generar definiciones, conceptualizaciones de una situación y todo eso. Y cuando quieres trabajar colaborativamente entre dos, tres, cuatro personas, ese tipo de herramientas te permite construir de forma colaborativa este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, es una muy buena idea, una buena práctica que utilicen una herramienta así, que lo estamos usando hoy día en el mercado, a nivel empresarial. Usamos mucho para el tema de presentaciones para ventas, usamos mucho para generar, cuando hacemos consultorías de gestión, usamos mucho para temas de capacitación, así que es una buena idea, ¿de acuerdo? Bueno, eso para no olvidarlo. Muchísimas gracias, Daphne. Vamos a ver un par más, ¿de acuerdo? Vamos a ver si... Una de las cosas que quiero que me saquen una duda, yo recuerdo, yo he enseñado a hacer mapas mentales en algún momento. Un mapa mental tiene que tener un orden. Yo recuerdo si que era de como las manecillas del reloj o era al revés. Es decir, si yo quiero entender un mapa mental, va desde las manecillas, como las manecillas del reloj, siempre voy hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda nuevamente, ¿no? Como girar. No sé si ustedes manejan así o cómo manejan, porque he visto casi todos van al revés, ¿no? A la izquierda, arriba primero y van en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? ¿Está bien así? ¿Cómo manejan? A ver, Fernando Cuenca, buen día. Buenos días, Inge. Entonces, el orden es,
de izquierda hacia la derecha, hacia abajo, o hay un orden de la... No hay como un orden como tal, pero se puede decir que empieza un poco a la derecha en la parte de conceptos y de ahí va, digamos, hacia la izquierda. Ya. Una recomendación para todos de aquí en adelante, hagamos lo siguiente. Como si fueran manecillas del reloj, vamos poniendo en ese orden los conceptos, ¿sí? Porque si vamos del otro lado me pierdo. Por eso me voy siempre a la derecha, ¿se han fijado? Cuando quiero mostrar la pantalla. Entonces, siempre, siempre recomendación para los que han presentado también y para todo el resto, un mapa mental tiene que ir como las manecillas del reloj, ¿sí? Para que yo pueda visualizar el orden que se tiene. Ok, listo. Entonces, Fernando, a ver, comentanos. ¿Quieres que amplíe? Sí, por favor, si puede comenzar con la parte de conceptos que se encuentra a la derecha. Muy grande, dame un segundo, voy a reducir un poco. Si no puede entrar a la siguiente imagen que es el PDF, que ahí se ve un poco mejor y es más fácil de verlo. A ver. Es más fácil y la calidad se ve mejor cuando le haces zoom. Sí, la verdad que sí. Ok. Ya, entonces al principio en la parte de la derecha que de gestión de riesgos es como, bueno, como el tema central, ¿verdad? Entonces a la derecha se encuentran los conceptos, que es un breve resumen de todos los conceptos principales que nos presentan: activo, amenaza, vulnerabilidad, impacto, probabilidad, riesgo. Bueno, todos los que están ahí con una pequeña descripción que, bueno, me ayuda más que todo a recordar qué era lo que significaba cada uno. No tanto uno, el concepto copiado del texto, sino uno más resumido, digamos, que mío. Como por ejemplo un activo que dice el recurso que es importante para la empresa y que, dada su pérdida, puede perjudicarla. Y a la vez también la pequeña anotación que un activo es diferente para cada empresa, ¿no? Porque no es igual para todos. Exacto. Muy bien. Y después, así, por ejemplo, amenaza, lo mismo, circunstancia que puede ocurrir y podría dañar los activos, ¿no? Y a la vez, ya con esa pequeña introducción es que me ayuda a recordar todo el concepto. Y, por ejemplo, en el tratamiento de los errores, igual son los puntos principales: evitarlos o eliminarlos, reducirlo o mitigarlo, transferirlo, aceptarlo, y ya el concepto como tal es lo que yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, de evitar o eliminarlo, bueno, el mismo nombre nos lo dice: eliminar el riesgo o asumir la consecuencia perdón, asumir la consecuencia es aceptarlo. Evitarlo sería tomar medidas para que no se produzca dicho error o transferirlo a otro activo. Reducir o mitigarlo, igualmente el mismo nombre lo dice, es reducir o evitar que el margen de aceptable de la empresa del riesgo, el, el riesgo baje de ese margen aceptable para la empresa. Transferirlo en caso de que la empresa no pueda manejarlo y pasárselo a un tercero, y aceptarlo en caso de que el riesgo no sea tan importante o no sea tan alto el impacto, entonces simplemente lo aceptamos, ¿no? Pero a la vez siempre hay que estarlo monitoreando. Y ya en la parte izquierda, en la parte de etapas, como puede ver la imagen es prácticamente una calca de la que se encuentra en el documento, pero la rehice, digamos, con los elementos de la página para poder añadirle los ayudamemorias a cada uno de los conceptos, ¿no? Sí, está bien, Por está bien. ejemplo, en la de determinar el contexto, que hay que tomar en cuenta tanto factores internos como externos, ¿verdad? En los factores internos se encuentran como factores dentro de la empresa, como ser el personal, las actividades que se realizan; factores externos, como ser, por ejemplo, la geografía, leyes, etcétera, ¿no? Y así un pequeño ayuda a memoria para cada una de las etapas para, bueno, justamente eso, para no olvidar los conceptos. Y en la parte de abajo de gestión de riesgos, lo mismo, pero enfocado a la seguridad. Y nuevamente, todo ordenado, los conceptos principales, como si fuera una ruleta, digamos, en la cual comienza en comunicación y se va pasando las etapas, digamos, que se tiene para asegurar la información: comunicación, contexto, valoración, tratamiento y revisión y monitorización, ¿no? Y otra vez volvemos al principio, que es comunicación. Y otra vez, el proceso se repite indefinidamente, ¿verdad? Porque los riesgos nunca se van a terminar. Sí. Acerca de valoración del riesgo, ahí desprendes una rama. A ver, explícanos en tus palabras qué te expresa todo eso, cómo te ayudaría a explicar valoración del riesgo. Ok. En la valoración del riesgo, bueno, nos dice la cual se divide en tres partes, que son identificación, análisis y evaluación. La parte de identificación vendría a ser, bueno, el nombre ya casi nos lo indica, nos lo dice explícitamente, que vendría a ser identificar todos los riesgos que se encuentran presentes para la empresa, ya sean primarios o de soporte. Lo de primario y de soporte, aquí se me fue un poquito cuál era la diferencia, pero recuerdo que primarios eran más importantes, a la vez los de soporte no lo eran tanto, pero aquí, como le digo, se me fue un poco la diferencia entre ambos. Y bueno, una vez identificados los riesgos,
que ya sabemos cuáles son, pasamos a la parte de análisis. Y en la parte de análisis lo mismo, hay que identificar el riesgo, cuál es su posible impacto, cuál es la probabilidad que tiene, y vamos viendo de qué manera puede afectar a nuestra empresa. Bueno, más que toda esta parte estamos en información, entonces cómo puede afectar ese riesgo a la información que tenemos en nuestra empresa. Y finalmente la parte de evaluación, la cual tiene que ser de dos formas, se recomienda, una que sea cualitativa y otra cuantitativa. Y bueno, se nos da varios consejos, ¿verdad? Cualitativas, que por ejemplo se evite darle valores arbitrarios, que se intente ser lo más imparcial posible. Al ser cualitativo se refiere a adjetivos como por ejemplo un riesgo alto, bajo, medio, muy alto, etcétera. Y al ser cuantitativo se refiere a darles un valor numérico, el cual puede ser luego matemáticamente calculado para analizar el riesgo que puede tener para nuestra empresa. Y así se podría desglosar la parte de valoración del riesgo en esas tres etapas, en el orden que están de arriba abajo: identificación, análisis y evaluación. Y una vez que tenemos todos los riesgos identificados, analizados y evaluados, recién ya podemos pasar al tratamiento, ya que les tenemos asignados un valor que se saca de la fórmula, ¿verdad?, de probabilidad por impacto. Y ya con eso podemos pasar a la parte de tratamiento, ¿no? Que en la parte derecha está que pues, evitarlos, reducirlos y... Ujú. Perfecto. Súper bien, Fernando. Muchísimas gracias. Quiero que tomen en cuenta todo el resto. Si bien esto no es una evaluación así de, quiero saber si esta persona sabe exponer, no es un tema de exposición, es un tema de poder explicar lo que has leído. Quiero que todo el resto, las personas que no han podido presentar, tienen que tener ese grado de dominio. De las últimas de las 4 personas que han presentado, ese grado de dominio, que es muy importante para este conocimiento. ¿Ok? Eso es lo que Puede, presentamos en esta unidad. perdón, Inge, ¿puede ver el mío? Sí, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Víctor Hugo Samire. Víctor Hugo, vamos a estar un poquito. Control Find. Por Hugo Samir. Claro. Como está en PDF, igual si es que lo va jalando poco a poco, está yendo al sentido del reloj, Ya. ¿no? Ujú. Bueno, yo por mi parte, yo me basé así, más que todo porque vemos lo que es prácticamente lo que es la gestión de riesgos, que Ujú. es prácticamente el tema, ¿no? Es que gestión de riesgos, una guía de aproximación para el empresario, ¿no? Entonces, desenlazándonos lo que son principalmente lo que son el activo, la amenaza, y la vulnerabilidad y el impacto y probabilidad, tenemos como estos para medir los niveles de riesgos y cómo cómo contractar con estos tipos de niveles de riesgos, ¿no? Entonces, más que todo para los niveles de riesgos, indica todo tipo de consecuencias. Pueden ser ya Ujú. como estos lo que es consecuencias, daños personales, pérdidas, ¿no? Entonces, se basa más que todo en lo que puede afectar demasiado en la misma empresa, ¿no? Entonces, tenemos como estos también, si es posible, ocasiones necesarios realizar un análisis cualitativo que facilita a las organizaciones de llamar un umbral de riesgo, ¿no? Y esto también tiene un costo de protección porque se supone que las organizaciones tienen recursos y esfuerzos que dedican para mantener ciertos niveles de riesgos, ¿no? Ahora, también por parte de cómo tratar con los riesgos, ya también es otro tipo que es bien importante en el que se tiene que hacer en estos análisis de riesgos es el nivel de riesgo que la empresa soporta, niveles de riesgos. Ujú. A esto me baso disculpe, a esto me baso que cuando se trabaja primero sin que se incremente más, que, que consiste en averiguar el nivel de riesgo de la empresa que está soportando. Tradicionalmente tenemos metodologías
que ocurren y los posibles impactos, tratamientos de riesgos para aquellos riesgos cuyo nivel está por encima, ¿no? Entonces, decidir cuál es el mejor tratamiento que permita disminuirlos, protección, supera el costo de riesgos, disminuirlos, ¿no? Yendo al otro lado, Inge, sería política de gestión de riesgos, comunicación y consulta, determinar el contexto y valoración. Ya empezando aquí por la política de gestión de riesgos. Más que todo aquí le puse es un objetivo bien importante que prepara a la empresa que esté preparada, ¿no? Que indiquen con claridad, materialice el compromiso para una dicha gestión que sea eficaz, ¿no? Y en la comunicación tenemos que esta actividad abarca con todas las siguientes etapas, con la participación, coordinación, actuaciones, partes implicadas, las internas y como externas, ¿no? Entonces, influye, ¿no? Más que todo. Ahora, en determinar el contexto es determinar prácticamente las condiciones para la evaluación. Estos riesgos se integran tanto como a las áreas de la empresa en su entorno. Esto se refiere a la cultura, recursos, procesos y objetivos del negocio, niveles que se consideran diferentes aspectos al entorno social, ¿no? Ahora, también en la parte de valoración o apreciación de los riesgos, más que todo es en la etapa de determinar riesgos que se pueden controlar por medio de su identificación y análisis de evaluación. Entre estos tenemos como el objetivo reconocer los posibles puntos de peligro internos como externos, ¿no? Entonces se responden a ciertas preguntas de qué puede pasar, dónde, cómo, cuándo, el por qué, ¿no? Entonces son varios factores que ingresan. Ahora, también en la parte de lo que es la valoración, prácticamente en la valoración, creo que ya lo acabo de decir, me he pasado. Ahora, en el tratamiento de riesgo también tenemos que se identifican existentes de tratamiento que sean necesarios tratar con fases anteriores que los acabo de nombrar, que es evitarlos, reducirlos, mitigarlos, ¿no? Es compartirlos y aceptarlos, ¿no? Y prácticamente, continuando que es con la seguimiento y revisión, es que se hicieron para evaluar el propio sistema de gestión en posibles deficiencias. Entonces, también se puede evaluar el propio sistema detectando deficiencias y oportunidades para mejorar, ¿no? Entonces, es importante los cambios que tenemos en entornos que está incluida en esta etapa, realimentando la fase del determinando contexto para tener un buen seguimiento y revisión de estos, ¿no? Pasando al otro que sería lo que es gestión de riesgos de seguridad y de información, ¿no? En esa parte tenemos lo que es la comunicación, establecimiento, valoración, tratando y aceptación de riesgos de seguridad de la información y monitorización de riesgos de seguridad de la información, ¿no? Empezando por comunicación, tenemos que son identificar riesgos, funciones, consecuencias para el negocio, probabilidades que ocurran, comprender probabilidades, prioridades para el tratamiento de riesgos, contribuir, que se involucren en las áreas, tratamiento de riesgos, proceso y su monitorización, dirección sobre estos riesgos, ¿no? Ahora, estableciendo en el contexto de seguridad de la información, también tenemos, por ejemplo, basarnos en un enfoque detallado, lo que sea más rápido, pero menos preciso para ser conscientes de las leyes que se deben cumplir. Ahora, también lo que tenemos en la valoración de los riesgos de la información de la información es identificación, evaluar y los análisis, ¿no? Esta fase es muy céntrico para la gestión de riesgos, ¿no? Ahora,
tratando que es, tratando lo que es y aceptando riesgos de seguridad de la información, tenemos por esto, eh, Es la creo- aceptación del riesgo, ¿no? La sí, sí, aceptación del riesgo. sí, exactamente. Entonces, prácticamente esto es lo que yo estuve, ese fue por mi punto de vista, ¿no? Y que de lo que eh, es decir, que tenemos una situación que es como una bandera roja, ¿no? Entonces, que el nivel de tolerancia es muy peligroso, que es muy riesgoso, ¿no? Entonces, se opcionan de tratamientos de manera adecuada, reducir, evitar. Prácticamente acciones las más rápidas para poder elegir opciones o combinaciones de ellas, ¿no? Entonces tenemos en estas beneficio y su tratamiento, Ujú. ¿no? Eso sería por mi parte, ingeniero. Ok, muchas gracias, Víctor Hugo. A ver, Víctor Hugo, acá, esto para todos. En la valoración y apreciación del riesgo, que estábamos viendo por acá, comentaba que hay que ver interna y externamente los riesgos. Es decir, si el riesgo es sobre un activo de información, cuando hablamos externamente, ¿a qué nos referimos? Porque un activo es algo que genera valor, es algo de valor de la organización, ¿sí? A ver, para explicar eso, obviamente internamente nosotros tenemos el control de nuestros activos, ¿sí? De nuestros procesos, de nuestros equipos, de lo que sea un activo de información dentro de la organización. Pero las organizaciones y como la seguridad de sistemas o la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información en este caso, tiene un enfoque holístico, tiene un enfoque, se tiene que ver holísticamente porque tiene un enfoque sistémico. ¿Qué es el enfoque sistémico? Que hemos hablado de esto al principio de la clase, de la asignatura, desde un principio hemos ido hablando que esto es un enfoque sistémico, viendo todos los elementos. Un sistema, entonces, tiene elementos internos o variables internas, tiene procesos internos. Lo veremos así como variables. Hay variables internas dentro de un sistema, ¿sí? Todo está ahí claro. Pero un sistema está en un ambiente, no está aislado. Entonces tenemos que ver el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente estamos hablando de los factores externos. Y estos factores externos o variables externas, ¿sí? Variables externas que pueden afectar a nuestro sistema. Entonces, ahí se aparecen dos definiciones, las variables endógenas, que son las internas, y las variables exógenas, que son fuera de nuestro sistema, pero que afectan a nuestro sistema. A nivel de una organización, voy a explicar lo mismo, pero a nivel de empresarial, por así decirlo. Yo tengo una empresa que tiene sus empleados, sus trabajadores, sus servidores, sus activos, todo, ¿no? Tengo una empresa. Y esta empresa lo que hace es emitir facturación, emite facturas. Con la nueva normativa, que es un ejemplo que ya lo di también, pero quiero recordarles. Con la nueva normativa, hoy en día necesitas conectarte a un web service de impuestos nacionales para poder consumir una información de ese web service o de una API, creo que es. Bueno, en realidad una API se comunica a través de un web service, ¿no? Una API solamente es la orquestación de varios servicios y que funcionen de forma correcta. Ese es una variable externa que afecta a mi sistema, a mi empresa. Esa variable es de impuestos internos que yo no puedo controlar. Yo sé que me va a dar, pero no puedo controlar. Si se cae eso, dejo de emitir factura. A eso nos referimos con lo externo que puede afectar. Entonces, ¿tenemos que hacer una valoración de esto a nivel externo también? Sí. Entonces hay que ver qué nos afecta y qué no nos afecta. Transferir el riesgo se dice también. A ver, ¿cómo podemos hacer? Entonces, ¿vamos a seguir con impuestos o vamos a contratar una empresa que te da ese mismo servicio de impuestos autorizado por impuestos, pero que tiene mejores servidores, tiene más redundancia, tiene más profesionalismo, no sé, su sistema es más rápido, todo eso. Entonces, transfiero el riesgo. El riesgo que tengo con impuestos lo transfiero a esta otra empresa, que me va a dar el mismo servicio a través de un servicio web y todo eso. Entonces, consumo de ahí, estoy minimizando el riesgo. ¿Ok? Un sistema o un objeto, este sistema, una empresa,
tiene stakeholders. ¿Qué es el término stakeholder? Un stakeholder es aquel elemento, persona, algo, cosa, sistema externo que es afectado o afecta directamente a nuestro sistema, a nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de internos y externos, me refiero a eso y es un buen punto que ha tocado Víctor Hugo al momento de explicar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. No sé si alguien más quiere hacer una revisión más, si alguien más se anima a ser voluntario. Escuchamos propuestas. Inge, ¿puedo ser yo? ¿Cuál es su nombre? Tatiana Karen Huanca Vargas. Ok, dame un segundito. Tatiana Mayorga, no. Tatiana Karen. Vamos a ampliar un poquito. Un poquito más. Ahí está bien. Sí, Inge. Vale. Ya. Bueno, primero he entendido bien la problemática de los riesgos, lo que son las amenazas que siempre va a tener una empresa. Luego, los elementos que podemos tener relacionados a un riesgo, que son el activo, la amenaza, las vulnerabilidades, probabilidades y el impacto. También he mencionado las propiedades principales de la información, la disponibilidad, integridad y la confidencialidad. Esta última parte me llamó mucho la atención, bueno, porque creo que sobre todo la confidencialidad es muy importante. Digo, si a una empresa le confías tus datos personales y esta empresa pierde o alguien malicioso consigue esta información, nos pone a nosotros mismos en mucho riesgo. Luego he resaltado lo que es la gestión de riesgos de información, lo que son la comunicación, el contexto, la valoración de riesgos, también identificación de riesgos, también la estimación de riesgos y la evaluación de riesgos. De estos elementos me pareció más interesante lo que es la identificación de riesgos. Creo que es uno de los pasos más importantes, saber lo más apropiado, bueno, lo más aproximado posible qué riesgos tenemos. Otro detalle, como la estimación es más difícil, se basa más en la experiencia. Es decir, una persona con más experiencia podrá dar un tiempo más aproximado. Otro detalle que no encontré en el texto, pero me gustaría mencionar, es documentar los riesgos para que a un futuro podamos identificarlos más rápidos y encontrar soluciones más precisas. Y eso es todo, Inge. Súper bien, Tania Karen. A ver, evidentemente, identificación del riesgo es algo muy importante, sí. Y como que le ponen lo ponen como si fuera algo que sería igual de importante que el resto, ¿no? Pero definitivamente identificación del riesgo es una tarea muy importante, de ahí nace todo. Cuando hablamos de estimación de riesgo, como tú decías, esta estimación, y eso es lo que me preguntaba me acuerdo en un caso, en un proyecto, y me dijeron que no me preocupe de todo eso, que claro, como hay que hacer para cada activo y es un tema
tedioso, largo, porque hay que hacer eso para cada activo. Entonces, imagínate si tenemos 1500 activos o 3000 activos, es complicado, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, lo que primero que me dijeron es, vamos a reducir costos de los consultores que van a hacer eso. Aquí donde estoy viendo que vas a imprimir mucho tiempo, yo voy a poner unos juniors que tengo para que te ayuden. Ok, le digo, me parece bien. ¿Me puede dar los CVs de los juniors? Y no, pues no tenía ni CV, o sea, ni currículum. Entonces eran muchachos que sí tenían conocimiento informática y todo eso, pero y un industrial. Pero era difícil que hagan la tarea. Entonces yo le explico al cliente, este tema es importante, es muy importante. Al momento de hacer la identificación del riesgo y a partir de eso se despliega la estimación, esta estimación de cada activo no es un tema que se puede agarrar no hay una fórmula para decir esto vale tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, para cada uno de las variables que hacen al valor final. Es decir, un refrigerador en mi casa puede ser de riesgo, hago la formulita, pongo los números, todo, tal vez me salga un riesgo bajo, ¿no? Pero un refrigerador en una empresa de helados que no esté con buen mantenimiento y todo eso, me genera un riesgo alto porque me va a generar un impacto en la empresa. En mi casa, mi refrigerador no me va a generar mucho impacto, digamos, puedo resolverlo. Pero en una empresa de helados, que un refrigerador tenga un incidente, puede ser alto. Entonces, yo puedo valorar eso por la experiencia, pero de todas formas, otro tipo de cosas es saber cuánto de riesgo. Yo puedo decir eso porque tengo un refrigerador en mi casa o porque soy de una heladería y conozco que los refrigeradores en una heladería son importantes. Pero en el mismo ejemplo, muchas personas no pudieran decir, de repente pueden decir que aunque parezca un poco medio ilógico, hay personas que no van a poder determinar cuál, van a decir, ambos tienen riesgo medio, por alguna razón. Entonces, la experiencia es muy importante, el consultor es muy importante, o la persona que va a hacer esto dentro de la organización tiene que tener experiencia. No es lo mismo un firewall Cisco de gama alta, no es el mismo riesgo de ese Cisco con un firewall marca Akita, ¿no? Entonces, el riesgo es más alto en el firewall marca Akita, por diferentes factores. Pero para una persona que no conoce y no tiene la experiencia suficiente para diferenciar Cisco versus Akita, es complicado, ¿no? A ver, les pongo dos ejemplos de dos routers. Uno que se llama Fortinet, no Fortnite por si acaso, Fortinet, ¿sí? Es la competencia de Cisco. Y está otro que se llama, a ver, Barracuda, que igual es competencia de Cisco. Entre ambos routers, ustedes aquí, ¿cuál creen que es mejor? ¿Cuál creen que es más duro? ¿Cuál es mejor entre Fortinet y Barracuda, por ejemplo? Muchos de ustedes ahorita están enterándose que existe una marca Fortinet, ¿sí? Entonces, yo hago valoraciones del riesgo y le empiezo a poner en la disponibilidad, en la confidencialidad y en la integridad, le voy poniendo números, ¿no ve? Cuantitativamente. Entonces estoy estimando, estoy valorando, haciendo la valoración del riesgo. Entonces estoy poniendo eso primero para identificar el valor del activo. Entonces, pongo eso, dividido entre 3, tengo el valor del activo. Después, las amenazas que hay a ese router Fortinet, a ese firewall Fortinet, las amenazas. ¿Hay más amenazas a Fortinet o a Barracuda? Entonces reviso. Y hay menos amenazas a Fortinet. ¿Por qué? Porque tiene un sistema robusto, tiene un firmware y tiene un equipo fuerte atrás que guarda mucho la seguridad. Y Barracuda tiene, pero no tanto a esos niveles, a esos estándares. Entonces, no es el mismo valor para Barracuda que para Fortinet, en el caso de este ejemplo de los routers, ¿no? Entonces, la estimación tiene que ver eso, con mucha experiencia de además identificar todo eso.
¿Ok? Entonces, eso para terminar de aportar lo que ha resaltado Tatiana y súper buen trabajo también. Miren, lo ha hecho algo sencillo, pero lo más importante es que ella puede explicar. Puede explicar y puede exponer de forma natural su trabajo. ¿Sí? Muy buen trabajo. Ok. Vamos a abrir para una persona más o si alguien más quiere decir algo. ¿Alguien más? Vamos a hacer uno más. Eduardo Llanos, ¿estás? Javier Eduardo Llanos. Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Te animas a presentar? ¿Cómo? ¿Nos puedes explicar tu... Claro. A ver, voy a abrir la imagen, a ver, para Sí, ver si... la imagen se ve mejor. Aquí, empieza desde arriba. Perdón. Ya, gestión de riesgos, ¿no? Sí, bueno, Ok. en resumen, de lo que nos dice la gestión de riesgos en sus conceptos, nos dice que un riesgo es una incertidumbre de la consecución de los objetivos. De estos nos habla de los activos, de la amenaza, de la vulnerabilidad, del impacto o consecuencia, de la probabilidad, que de estos también están conectados, ya que la amenaza hace que explote la vulnerabilidad. A su vez, esto afecta a los activos, que provoca un impacto o consecuencia. En estos, la definición de activo es cualquier recurso de la empresa que es necesario para desempeñar las actividades diarias. También decimos que las amenazas o sucesos es algo desfavorable que puede ocurrir, como que hay consecuencias negativas sobre los activos, que es provocando disponibilidad, pérdida de valor, funcionamiento incorrecto. De Después acuerdo. pasamos a cómo se mide el nivel de riesgo. El nivel de riesgo nos dice que es bueno, el riesgo es igual al impacto por la probabilidad. El impacto indica la consecuencia de la materialización de una amenaza y el nivel de riesgo es la estimación de que puede ocurrir, valorando cuantitativamente cómo el producto del impacto asociado a su amenaza es la probabilidad misma. Ujú, Estos ocurren daños que, como se puede ver en pues, son algunas imágenes, ujú. que son daños personales, pérdidas financieras, interrupción del servicio, pérdida de imagen y reputación y disminución del rendimiento. También tenemos como palabra clave el apetito de riesgo. Bueno, al apetito al riesgo, que es el nivel máximo de riesgo que la empresa está dispuesta o se atreve a soportar. La gestión de riesgos debe mantener un nivel debajo del riesgo, siempre por debajo que se dice del umbral. A su vez, tenemos qué hacer con los riesgos, que están más abajo, exacto. Nos da dos puntos, que es el análisis del riesgo y el tratamiento de los riesgos. El análisis nos dice que es averiguar el nivel de riesgo que la empresa soporta. Y el tratamiento de riesgos es los riesgos que el nivel está por encima del umbral deseado. Entonces, para estos hemos sacado algunos ejemplos que el tratamiento es evitar o eliminar los riesgos, es reducir o mitigarlos, ya sea también transferir o compartir o asignar a terceros, así como también aceptarlos. Y bueno, en las guías de buenas prácticas para el análisis del riesgo, hablamos sobre dos puntos importantes, que es el COSO, que es una organización americana dedicada a la creación de guías, y la ISO 31000 del 2009, que es la norma global no certificable que aporta la metodología y principios de la materia de gestión de riesgos.
Después pasamos a que todo esto es la gestión de riesgos de seguridad de la información, que se basa en tres, que es la Marguerite, la ISO del 27005 del 2008 y la NIST SP 830. De aquí pasamos que lo de la gestión de riesgo tenemos tres casos importantes, que está arriba a la izquierda, perdón. Exacto, ahí. Son uno, el tema de los principios, que está un poquito más arriba. Ahí. En estos principios, solo puedo, en pocas palabras, nos dice que es para, sus principios de estos son para proteger el valor, basar en la mejora de la información disponible, formar parte de la toma de decisiones y ser parte integral de todos los procesos de la empresa. Así también mencionamos que su marco de trabajo, el objetivo es el de seguimiento y revisión periódica, que es una buena gestión del riesgo del marco del trabajo, que definiendo ha de comprender la empresa y su contexto. También debe establecer una política de gestión de riesgos, proporcionar los recursos necesarios. Está ahí abajo, sí. Todo esto del marco del trabajo se implementará definiendo un calendario, que es como se ve en la imagen, un calendario y una estrategia de implementación y revisión que permita el establecer y desarrollar objetivos, cumplir con la legislación normativa, organizar la formación y la comunicación, y poco más. Después, por último, en la política de riesgos, está ahí abajo. Ahí, perfecto. Eso. La política es que indican con claridad los objetivos y se materialice el compromiso de toda la empresa. De esos podemos recalcar la medición de desempeño, los recursos disponibles, las responsabilidades y rendición de cuentas, entre otros. Por último, tenemos en la parte de abajo, tenemos las etapas del proceso de gestión de riesgo, en la que mencionamos que tenemos uno que es la comunicación y la consulta. En este se fomenta la participación y se coordinan las actuaciones de todas las partes implicadas. También tenemos la determinación del contexto, que es de determinar las condiciones tanto internas como externas, y se establecen tres puntos importantes, que son objetivos de la gestión de riesgo, criterios que se emplearán para la evaluación del riesgo y el alcance de la gestión de riesgos. Asimismo, tenemos también la valoración o apreciación de riesgos, que es que determina los riesgos que van a ser controlados por medio de su identificación, análisis y evaluación. De acuerdo. De acuerdo, ahí te voy a detener, Javier. Claro. Perfecto, me parece súper bien, igual, un trabajo muy bien hecho, la exposición, o sea, se nota el dominio del trabajo que se ha realizado y eso es muy importante. Es otro ejemplo para todos. Realmente todos los que han defendido su trabajo son un ejemplo para el resto, para que tienen que tener ese mismo dominio. ¿Ok? Entonces es muy importante y además les pago por estudiar, ¿no? Por hacer esto, les pago 5 puntos y eso está muy bien. Ok, genial. Muchas gracias, Javier. Gracias, hija. Voy a publicar el lunes próximo para el mismo martes. El lunes vamos a explicar algunas cosas. Les voy a mandar, a ver, no, ya han hecho trabajos. No, les voy a dejar descansar esta semana, ¿ok? Entonces el lunes yo les voy a dar, vamos a avanzar un poco más en la materia y vamos a poner algunas cosas para que hagan un trabajo para el día martes, ¿de acuerdo? Entonces les agradezco mucho a todos por tener la paciencia y pues quedamos ahí. Muchas gracias y pues nos vemos como de costumbre en la nube. Cuídense.